Bueno, muy buenas tardes mis hermanos, el Señor les bendiga. Este es el estudio bíblico de este día martes. Espero que sea motivo de bendición para ustedes, así como creo que todos los videos que hemos ido subiendo de acá de la iglesia Casa de Refugio ha sido de bendición para sus vidas. El tema de hoy es algo que el Espíritu Santo susurró a mi corazón. Nosotros creemos en un Dios que habla, creemos en un Dios vivo, en un Dios que tú oras y hablas con Él y Él te contesta. Y la frase que Él susurró a mi corazón es esta: Él abre camino donde no hay camino. Y me gustó mucho. Dios abre camino donde no hay ningún camino. Y yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí presentes y ustedes que nos están viendo, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido atrapados, como en un callejón sin salida, sin ver nada delante de nosotros, sin ver una salida a nuestros problemas, sin ver un camino que nos pueda guiar a algún lugar. Y yo creo que tú, seas creyente o quizás estás escuchando y no eres creyente, hay momentos en la vida que nos sentimos atrapados, nos sentimos encarcelados, nos sentimos que no podemos salir de los problemas y que no hay ningún camino, no hay ninguna salida delante de nosotros. Y la Biblia nos muestra que Dios es experto en dar una salida y un camino cuando no se ve ningún camino. Voy a leer el primer ejemplo que aparece en las Escrituras, que es un ejemplo clásico, que está en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 21 y el 22. Éxodo, capítulo 14, el versículo 21 y el 22, y dice así: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo creo que este es un ejemplo de cómo Dios te abre un camino donde no había ningún camino. Ellos venían huyendo de sus enemigos y de pronto se encontraron con el mar que estaba frente a ellos y sus enemigos detrás. No había una salida, no había un camino, no había una solución. Y aquí hay la primera enseñanza, hermano, que yo quiero dar en esta tarde. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga eludir los problemas, o que nos ponga un camino que no tiene ningún obstáculo, ningún problema, ninguna dificultad. Y yo decía, pero ¿por qué ese afán de Dios de poner a su pueblo delante del mar y con los egipcios detrás? ¿Cuál es el afán de Dios de poner a su pueblo frente a un muro? Cuando llegaron a la tierra prometida había un muro, los muros de Jericó. ¿Cuál es el afán de Dios de permitir que delante del pueblo de Dios hayan gigantes? Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué si soy cristiano, si soy creyente, de pronto hay tantos obstáculos delante mío? Hay tantas dificultades, hay tantas cosas en las cuales yo no veo un camino y una salida. Y Dios quiere que sea así. Dios no quiere que tú eludas la tormenta, sino que Dios quiere abrir un camino en medio de la tormenta. Así piensa Dios. Porque yo decía, cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, ¿por qué enviarle una tierra que estaba conquistada por otros pueblos? Imagínate tú, Dios le había prometido esa tierra por mucho tiempo, recorrieron todo el desierto para llegar a la tierra y resulta que llegan a la tierra y está ocupado por otros pueblos. Y más encima no era cualquier pueblo, eran gigantes. ¿Por qué ese afán de Dios de poner obstáculos delante de nosotros o permitir que hayan obstáculos delante nuestro? Y la razón es que Dios quiere abrir camino en medio de esos obstáculos. Y también es la única manera que Dios te muestre su gloria. Porque Dios le puede haber dado a Israel un camino despejado completamente, haberlos llevado por otro lado, pero no, los puso frente al mar y con los egipcios detrás. ¿Para qué? Para que ellos pasaran por el medio del mar. Y yo cuando leo
este capítulo de la Biblia me impacta cuando dice que había un muro de agua a su derecha y a su izquierda, hermano. Ellos iban pasando y habían dos muros tremendos a cada lado de ellos y ellos pasando por el medio. Dios quería hacer eso y la única manera de hacer eso era que estuviera ese obstáculo frente a ellos. Así que si en esta tarde hay un obstáculo delante tuyo, una enfermedad, un problema, una debilidad, un problema financiero, una angustia, una depresión, lo que sea, y tú le preguntas a Dios, ¿por qué Dios tienes esto delante de mí? Dios te responde en esta tarde, es porque yo quiero abrir un camino donde no hay camino. Te voy a abrir un camino en medio del problema. Te voy a hacer pasar en medio de tus enemigos. Te voy a hacer pasar por en medio del mar. Te voy a hacer que se caigan los muros delante de ti. Te voy a hacer que los gigantes sean derribados delante de tus ojos para mostrar mi gloria. Y para eso te tengo en este camino donde tú estás. No estás en el camino equivocado, sino que estás en un camino que Dios va a mostrar su gloria. Otro ejemplo, Segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 33. Segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 33. Y dice así: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Mira qué lindo. Dios es el que me ciñe de fuerza y el que me despeja el camino. ¿Ah? Cuando el camino está lleno de obstáculos, Dios despeja el camino. Y en el segundo versículo dice algo que yo me puse a investigar de qué se trata. Dice, quien hace, estoy leyendo el versículo 34, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. ¿Qué es lo que es eso? Que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. A lo que hace alusión la Biblia es a un animalito que es como una especie de venado, que no sé si ustedes han visto que hay unos animalitos que son como venado y que se abren camino en medio de los acantilados, en medio de las rocas, van caminando en medio de las rocas. Yo el otro día vi un video donde había un acantilado así, pero inmenso hacia abajo, y aquí había un pequeño espacio, y ahí había parado un animalito. Y sus pezuñas están adaptadas de tal forma que pueden escalar en medio de las rocas y de los riscos sin ningún problema y pasar por lugares por donde no hay un camino. Si tú vas a una montaña, a un lugar así con acantilados, con rocas, ¿tú qué vas a querer buscar? Un camino. Vas a querer buscar una senda, no sé, por donde puedan pasar vehículos, donde pueda pasar una bicicleta o donde puedas pasar tú caminando. Pero resulta que Dios te dice, no, yo no quiero que pases por ahí. Yo te voy a hacer pasar por donde no hay un camino. Yo, como este animalito que es la cierva, te voy a hacer caminar en medio de las rocas, de los riscos, de los acantilados, de esos lugares difíciles, de esos lugares complicados. Y en medio de ese lugar donde no se ve ningún camino, ahí yo te voy a hacer un camino. De la misma manera que este animalito, por la gracia de Dios, se abre camino en lugares donde ningún otro animalito puede abrirse camino. ¿Te das cuenta? Este animalito hace senda entre las rocas, entre los acantilados, va saltando y ningún otro animal puede pasar por ahí. Lo que significa que Dios quiere abrirte camino en situaciones y en lugares donde otras personas no han podido. Donde otras personas no han podido, tú vas a poder. ¡Wow! Donde ellos no pudieron, tú vas a poder pasar por ahí. Por aquellas cosas que para otros fueron imposibles, para ti van a ser posibles. Del mismo modo que este animalito se abre camino donde no hay un camino. Mira qué hermoso. Otro pasaje que habla de esto, Isaías capítulo 43, versículo 16. Isaías capítulo 43, versículo 16. Donde también nos habla de esto. Isaías capítulo 43, versículo 16. Así dice el Señor, el que abre camino, ¿dónde abre camino? En el mar, y senda en las aguas impetuosas.
¿Dónde te abre camino Dios? En medio de las aguas impetuosas. Y dice, he aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en medio de la soledad. O sea, el Señor te abre un camino en medio del mar. Te abre un camino en medio de las aguas impetuosas. Te abre un camino en medio del desierto. Dios toma a su pueblo y lo lleva por el desierto. El desierto no es un camino. El desierto no es un lugar donde alguien te diga que ándate por el desierto. No, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay provisión, en el desierto no hay nada. Pero Dios quería llevarlos por ese lugar de escasez, porque el desierto es escasez. ¿Para qué? Para proveerles Él. Porque Él los puede haber llevado a un lugar lleno de árboles, lleno de frutos, lleno de animales, lleno de provisión, pero los lleva por el desierto. ¿Para qué? Para hacerles llover maná del cielo, para alimentarlos con pan y para hacer que en medio del desierto ellas coman carne hasta saciarse. Porque ¿quién tiene la expectativa de comer pan y comer carne hasta saciarse en medio del desierto? Nadie. Pero Dios quiso llevar a su pueblo por medio del desierto para proveerles el maná y para hacerles llegar codornices para alimentar a su pueblo. Y fíjate que el texto bíblico, cuando habla de las codornices, porque dice que el pueblo se puso a llorar porque no había carne. Como algunos podrían llorar en estas fechas que vienen porque no hay carne. ¿Y sabe lo que dijo Dios a Moisés? Les voy a enviar codornices y les voy a hacer comer carne hasta que les salga por las narices. Así dijo, le respondió Dios como un poco como molesto, porque el pueblo, hermano, el pueblo de Israel fue sustentado por Dios en medio del desierto y nunca hubo una actitud de gratitud de parte de ellos de ser sustentado en el desierto. Hermano, si yo quedara botado en medio del desierto y Dios me hiciera llover pan y me trajera carne todos los días, estaría más que agradecido, porque la única expectativa que puedo tener yo en el medio del desierto es morir. Pero eso es de que el pueblo de Israel anduvo en medio del desierto y dice que el calzado no se le envejeció durante esos 40 años. Tremenda bendición. Muchos quedarían sin trabajo si fuera así, pero 40 años que nadie tuviera que renovar el calzado es un chiste interno, pero el Señor hizo que no le envejeciera la ropa, ni el calzado, ni nada en medio de ese lugar y les proveyó. Les hizo un camino donde no había camino. Amén. ¿Qué más? Miren lo que dice acá, Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Y aquí habla muy lindo, esto es profético referente al pueblo de Israel, que está allá en conflicto en el Medio Oriente. De cierto, te juntaré todo. Juntaré mi pueblo. Oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio del aprisco. Habrán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá, y mira lo que dice aquí el versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Quién va a subir con ellos? Dios, el que abre camino en medio de ellos. Abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová el Señor. Aquí dice dos cosas. Dios va abriendo caminos delante de ti. Y también dice que Él te hace entrar por las puertas que Él abre delante de ti. Porque muchas veces Dios abre una puerta delante de nosotros, pero nos falta fuerza para entrar por ella. Dios te puede abrir una puerta, una oportunidad, pero a ti te falta la fuerza, te falta el vigor para poder entrar por esa puerta. Y Dios no solamente se preocupa de abrirte la puerta, sino que se preocupa que podamos entrar por esa puerta. Él mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él pone la puerta delante de nosotros, como lo hizo con la iglesia de Filadelfia. He puesto una puerta abierta delante de ti, pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
era una iglesia pequeña, era una iglesia con poca fuerza, pero Dios les dio la fuerza para entrar por la puerta que Dios tenía delante de ellos. Y yo te aseguro una cosa, y para mis hermanos de Casa de Refugio, Dios tiene una puerta abierta delante de esta iglesia. Y esa puerta está ahí, pero Dios nos va a dar la fuerza para poder entrar por esa puerta. Porque mucha gente ve la puerta abierta, pero ¿de qué te sirve si no entras por ella? Cuando tú predicas el evangelio, cuando nosotros evangelizamos, le estamos nosotros a la gente ofreciendo una puerta de salvación, una puerta de bendición. Pero muchos de ellos no tienen la fuerza ni la fe para entrar por esa puerta. Pero Dios le promete a su pueblo: yo te haré entrar por esa puerta que yo he preparado para ti. Otro versículo ya del Nuevo Testamento que yo pienso que es el más hermoso de todos los que el Señor puso en mi corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Amén. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y mira lo que dice aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Voy a explicar esto. Nosotros no teníamos ningún camino para poder llegar a Dios. Ninguno de los caminos que nosotros habíamos tomado nos servía para llegar a Dios. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Descendió del cielo y Él mismo hizo un camino. Porque te digo una cosa, nosotros todos éramos y somos también pecadores, faltos delante de Dios. Y Dios tiene algo, quiere estar con nosotros. Y siento su presencia. El Señor nos mira y dice: yo quiero estar con ellos. Yo los quiero abrazar. Yo les quiero hablar. Yo les quiero bendecir. Pero hay algo en medio de ellos y de mí que no me deja estar con ellos, que es el pecado, que es sus dudas y que es sus miedos. Entonces yo voy a venir a la tierra y me voy a hacer un hombre como ellos y voy a hacer un camino a través de mi sacrificio para que ellos puedan llegar a mí. Nosotros no podíamos llegar a Dios de ninguna manera, de ninguna forma, ni con obra ni por religiones. Entonces Dios dijo: yo les voy a hacer un camino para que ellos puedan venir a mí. Porque Dios, a pesar que muchas veces estamos extraviados, perdidos o desalentados, Él quiere estar con nosotros. El gozo de Dios es estar con sus hijos. Y Él ve los obstáculos que nosotros ponemos. Él ve los obstáculos que ponemos delante de Él. Y Dios se las arregla para encontrar un camino para llegar a ti. Por eso acá vienen los hermanos y empiezan a contar tus testimonios, cómo Dios los encontró a ellos de las maneras más increíbles, a través de un texto bíblico, a través de una palabra, a través de una enfermedad, y de pronto Dios pudo llegar a ellos. No había forma, tú no andabas, yo no sé, hermano, yo voy a hablar por mí, yo no andaba buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Cristo. Yo no andaba buscando una iglesia, yo no andaba buscando la palabra. Pero Dios se la rebuscó para hacer un camino para llegar a mí y poder estar conmigo. Mira qué hermoso. El último texto que quiero leer, mis hermanos, se encuentra en una situación, voy a hablar de una situación que todos la hemos vivido. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice así, hablando a la iglesia, Pablo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primer punto. Nadie aquí está siendo tentado de manera sobrenaturalmente, o sea, algo que no sea humano. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir.
Mira lo que dice aquí. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Lo que significa que cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que nosotros somos atrapados por nuestras pasiones, por nuestros deseos o por las cosas de este mundo, siempre Dios va a poner una salida delante de ti para que puedas salir de eso. Porque cuando uno es tentado, hermano, hay una sola solución: salir de ahí. Salir. Y Dios te va a mostrar cómo salir. Hay gente atrapada en las drogas. Hay gente atrapada en el alcoholismo, en el cigarro, en la pornografía, en muchas cosas. Incluso gente del pueblo de Dios dicen: yo no puedo salir de ahí. Yo soy tentado por esto y no puedo salir de ahí. Pero la Biblia acá dice que Dios juntamente, cuando viene la tentación, Dios da la salida. O sea que Dios te da una opción. Te da una manera de salir de ahí. No estás atrapado. Yo, hermano, lo que quiero transmitir con este mensaje, que ya lo estoy concluyendo, es que si tú clamas a Dios, si tú oras a Dios, si tú le buscas, no estás atrapado. No estás atrapado. Y yo sé que todos nos hemos sentido atrapados, ahogados, encarcelados, encerrados, sin solución, sin salida. Dios dice: hijo mío, yo sé que tú no ves ningún camino. Y siento el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice: yo tengo un camino para ti. Yo tengo un camino y lo voy a abrir donde no hay camino. No es un camino conocido, no es un camino por el cual tú hayas andado, sino que es un camino que yo voy a abrir en lo sobrenatural. Yo recuerdo cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús en tierra firme, y no había un camino para poder llegar a sus discípulos, pero el Señor se abrió un camino por encima de las aguas y llegó a ellos. Nadie los podía rescatar. Y yo sé que tú te sientes de pronto en medio de la tormenta y que nadie te puede tirar la mano y que nadie te puede ayudar. Pero Dios viene caminando por encima de las aguas y por medio de la tormenta y llega a ti para darte un camino. Así que, hermanos, con esto quiero terminar el estudio bíblico de hoy y espero que esta palabra te dé esperanza, te dé aliento, y clama a Dios, busca a Dios, intercede y Él te va a mostrar el camino. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Bueno, mis amigos, ¿cómo están? Quiero hacer con este video también una invitación a nuestra congregación. Nuestra congregación se llama Casa de Refugio. Está ubicada en Pasaje Trinidad 2980, en la gloriosa comuna de Maipú, como dicen por ahí. Quiero decirte que eres muy bienvenido. Tenemos 3 cultos principales que son, el estudio bíblico de los martes a las 8 de la noche. Tenemos una reunión de adoración, de palabra, también el día jueves a las 8 de la noche. Y también el día domingo a las 5:30 de la tarde tenemos un hermoso culto donde tú vas a encontrar adoración, palabra, música y también una palabra de Dios para tu vida. Así que te invitamos muy cordialmente y atento a tus comentarios y por supuesto suscríbete al canal.